Buenas, buenas, bienvenidos entonces a la segunda parte de Metales. Sé que se quedaron con ganas de escuchar más de todos estos metales tóxicos. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, soy pediatra y toxicólogo y esta es la versión 2021 de mi clase de metales. Vamos a empezar con estos tres metales: mercurio, manganeso y cromo. En cuanto al mercurio, tenemos que se presenta de tres formas diferentes. Por una parte el metálico o elemental, que es la foto que estamos viendo justo ahora, ¿sí? Es el mercurio que encontramos generalmente en instrumentos de medición, el mercurio que se utilizaba en los termómetros. Todavía hay casas, ¿sí? Que siguen usando estos termómetros con mercurio metálico, ¿sí? Actualmente están más en boga los digitales, pero bueno, hay que tener en cuenta de que todavía se encuentra en muchos lugares los termómetros con mercurio metálico. También había tensiómetros con mercurio metálico. Hace mucho que no los veo, pero bueno, también se usaron en un tiempo. También existe el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. Y en estos aspectos quiero que presten mucha atención porque muchas veces nos confundimos, ¿sí? Un mercurio con otro. Y los tres tipos de mercurio tienen características que los distinguen, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora. Así que mucha atención porque generalmente nos hacemos líos con los tres mercurios. Ya Mercurio, desde del siglo pasado y los otros siglos también, ¿sí? Se empezó a emplear para diferentes cosas, al igual que el plomo y los otros metales, ¿sí? Pero principalmente le dieron uso para el tratamiento de sífilis. Lo que sí notaban es que a los tratados para sífilis con mercurio empezaban a tener gingivitis, se le caían los dientes, empezaban con excesiva salivación, etialismo y eretismo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el eretismo, ¿sí? Este Niccolò Paganini fue uno de los que fue medicado por sífilis con mercurio. Acá tenemos una escritora de 1893 a 1967. Ella dice que el amor es como el mercurio en la mano, si la dejas abierta se queda, si cierras el puño se escurre y se va. Evidentemente no sabía que mejor estos metales no tenerlos en las manos, ¿sí? Por un tema de absorción. Así que, bueno, este también está, los dos son manos que están manipulándose. El de la izquierda es un minero en Perú y a la derecha es una parte de una película. El mercurio tuvo diferentes nombres, primero hidrargirium para los romanos, deriva del griego significa plata acuosa o plata líquida. En alemán se le dicen Quecksilber, que significa plata viva. Y finalmente llegamos a los ingleses que le dicen Quicksilver o plata viva. El mercurio en la mitología romana o Hermes en la mitología griega se le asoció siempre al negocio, a la comunicación, al discurso, la poesía, escritura, los viajes de las almas después de la muerte o en los sueños, el mensajero de los dioses. El temperamento mercurial se lo relaciona a lo volátil y a lo errático. Y si vemos estas dos figuras de Mercurio, tienen como un bastoncito, ¿sí? Y dos serpientes. Eso se llama caduceo, ¿sí? Es un regalo de Apolo a Hermes y es símbolo del movimiento y del infinito. El Mercurio planeta, Mercurio planeta es el más interno del planeta solar, como ya sabemos, ¿sí? Para los griegos era Apolo el amanecer y Hermes al anochecer. Era el mismo planeta que recibía diferentes nombres. Se compone mayoritariamente de hierro, no se compone de mercurio como dice el nombre. Posee un movimiento rápido, visible al amanecer y al anochecer.
por eso lo relacionaron con el dios Mercurio, por el movimiento, y porque tienen cierta, parece, una aparente inversión del sentido del movimiento hizo que lo identificaran como un mensajero de los dioses. Así que Mercurio lo asocian con movimiento. Miércoles también deriva de Mercurio, ¿sí? Es el día de Mercurio. Y todo esto deriva del nombre en inglés, que deriva del dios nórdico Wotan, equivalente a Odín, o sea Mercurio también, ¿sí? Dios del cielo y de la guerra. Bueno, acá volvemos otra vez al tema del mercurio y de la sífilis. Se aplicaba el ungüento napolitano. Este ungüento napolitano se relacionaba mercurio con grasa de cerdo. Se mezclaban estos dos componentes. Otra imagen más del tratamiento de mercurio para pacientes con sífilis. Uno de los más que estuvo estudiando el tema del mercurio como medicamento fue Paracelso, así que otra vez volvemos a hablar de nuestro amigo Paracelso, pero él lo utilizaba como diurético. Y hubo un montón de gente que lo siguió con el tema del empleo de mercurio como diurético, así que algo de, algo de alteración renal estaba asociado al mercurio. Y ahora vamos a ver qué pasa con... Ahora algo un poquito más interesante sobre la historia del mercurio. Esto pasó en 1850 en Danbury, Estados Unidos. Esta ciudad de Estados Unidos se la conoció como la ciudad del sombrero, ¿sí? El sombrero de fieltro. En 1805, a partir de 1880 aparece la industrialización, aparece mucha más demanda de todo el tema de los sombreros, se empezó a impulsar más el crecimiento de estas fábricas y estos sombreros se empezaron a vender un montón, ¿sí? 5 millones de sombreros al año. ¿Qué pasó? A medida que avanzaron el tema de la venta de estos sombreros, empezaron a aparecer los sombreros locos, ¿sí? Un grupo de trabajadores que estaban en relación con la fabricación de los sombreros que tenían temblor, salivación, ¿sí? Y también trastornos de tipo psiquiátricos. ¿Cómo hacían los sombreros de estas personas? ¿Sí? Eh, por un proceso que se llamaba carroting. ¿Sí? Carroting, o sea, significa algo relacionado con zanahoria. ¿Sí? La zanahoria en realidad era por el color. La piel, empleaban pelaje de animales, ¿sí? Que pueden ser conejo o castor. Esta piel se lavaba con una solución de color naranja que tenía nitrato de mercurio. Por eso decía el carroting. ¿Sí? Esto hacía que el pelo se separase de la piel y que además se contraigan, se unan estos pelos y se transforman en lo que es el fieltro. Estos pelos todos unidos, todos amalgamados de alguna forma, se ponían así en estos moldes y mientras se secaban estas telas, ¿sí? Empezaban a alargar mercurio libre gaseoso, ¿sí? Se empezaba a evaporar. Una de las cosas que vamos a ver con el mercurio es que a temperatura ambiental, en el ambiente, el mercurio se libera en forma de gas. Este mercurio libre gaseoso entra en contacto con los trabajadores que se encontraban en áreas confinadas, así que eran ambientes saturados de mercurio. Se hacían nebulizaciones con mercurio de estos individuos. Con el tiempo empezaban a manifestar estos síntomas: babeo, irritabilidad, temblor, como sensación de embriaguez, una timidez patológica y dificultad para llevarse bien con las personas, que esto es el sombrero loco. La primera descripción clínica del problema fue en 1860, sin embargo los Estados Unidos siguieron vendiendo estos sombreros con este procedimiento hasta recién en 1937, donde aparece el sindicato de los bueno, paremos, basta de fabricar sombreros de esta forma, no se están enfermando todos, ¿sí? Muchachos de 20, 21 años ya envenenados, con sus manos que tiemblan. Bueno, esa es la descripción de cómo veían a los trabajadores del mercurio.
Y así queda el 1 de diciembre de 1941, el día de los sombrereros, ¿sí? Se dieron cuenta de que este procedimiento que se empleaba en mercurio podría reemplazarse con peróxido de hidrógeno, o sea, con agua oxigenada, ¿sí? Así que se reemplazó el mercurio con agua oxigenada. Y con la prohibición del uso del mercurio, bueno, todavía se sigue celebrando lo que es el Día del Sombrerero. Pero ¿qué pasó con el mercurio? ¿Sí? El mercurio es un metal, no se va así nomás, ¿sí? Por más que se haya dejado de emplear en las fábricas donde se empleó el mercurio, todavía sigue permaneciendo, principalmente en la Tierra. Así que los altos niveles de mercurio todavía son evidentes en el suelo donde se encontraban estas fábricas y en los sedimentos de los ríos. Título informativo, lo que se encontró actualmente para eliminar el mercurio, eliminar entre comillas, ¿sí? El mercurio de estas zonas se plantan diferentes tipos de árboles. Estos árboles tienen la capacidad de extraer, por ejemplo, el álamo del este tiene la capacidad de extraer de la tierra estos metales, los llevan hacia sus hojas y termina transformándose en mercurio gaseoso, ¿sí? Se termina eliminando a la atmósfera, así que el mercurio viajará y se depositará en otro lado, así que la solución no es bastante relativa, ¿sí? Es un método bastante controvertido. En cuanto a la historia, bueno, es un metal tóxico, es a múltiples órganos, fue empleado para el tratamiento de sífilis, fue empleado para constipación, también como laxante. En la industria, pinturas del interior, a lo mismo que el plomo, hasta 1990. Las tenemos de tres formas: mercurio metálico, que es el mercurio que vimos recién, que parece el plateado, ¿sí? El líquido. El mercurio inorgánico, que son las sales de mercurio. En este ejemplo tenemos el bioduro de mercurio. Y el mercurio orgánico, que es el mercurio metil, aril o dimetilmercurio. El mercurio elemental, tenemos las fuentes industriales, esto más o menos para que tengan idea de dónde vamos a encontrar cada tipo de mercurio, ¿sí? El mercurio elemental, el mercurio metálico, lo dijimos que lo encontramos en los termómetros, ¿sí? Además, otro lugar donde podemos encontrar mercurio metálico es en la industria del cloro y de la soda cáustica, ¿sí? Se emplea el mercurio metálico. El mercurio inorgánico lo vamos a encontrar en la industria del cloruro de vinilo, que de esta vienen los plásticos, ¿sí? En las baterías, algunos antisépticos, en el uso veterinario, pomadas y en productos de tipo ayurveda, ¿sí? Que ya vimos que en plomo también pasa algo parecido, que hay productos que pueden llegar a tener metales. Y finalmente tenemos el mercurio orgánico, que acá lo tenemos en fungicidas, ¿sí? O pesticidas. También pueden aparecer como el timerosal en los preservantes de las vacunas. Y como vimos en otros metales, en los alimentos de origen marino. Por ejemplo, este es un caso que me tocó atender a mí, ¿sí? Es un chiquito, ¿sí? Que ingirió este cáustico rojo de Chinfield, que es una pomada que se emplea en caballos. La idea es de frotar esta pomada en el caballo para acelerar lo que es la cicatrización de las heridas. ¿Y cómo hace esto en el caballo? Es porque genera irritación, ¿sí? Aumenta la cantidad de sangre en la zona donde se aplica este producto. Tiene bioduro de mercurio, como vimos que es un mercurio de tipo inorgánico, ¿sí? Y lo que va a tener es características de tipo cáusticas. Ahora vamos a hablar un poquito de mercurio inorgánico, pero ya vamos hablando de que tiene capacidad cáustica y tiene capacidad también de daño renal. Otro ejemplo de mercurio, también de este tipo inorgánico, ¿sí? Es el sulfuro mercúrico. Este es el que se emplea para dibujarse
los redondelitos en la frente de las mujeres, pero eso también lo vi en los hombres. No sé si tendrá el mismo significado, pero parece que, sí, que señala de alguna forma a las mujeres casadas. Tiene este color característico. Bueno, esto es un resumen más o menos de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? No se asusten. Vamos a tratar de hacer lo más lógico posible para que no se me alteren. ¿Sí? Vamos viendo. ¿Sí? Que el grupo, los tóxicos tipo mercurio, ¿sí? Tenemos elementales, inorgánicos y orgánicos, ¿sí? Inorgánicos son los que tienen menos liposolubilidad, ¿sí? Por lo tanto van a pasar menos las barreras. Elementales y orgánicos sí, por lo tanto si ya hablamos de barreras, vamos a hablar de compromiso en sistema nervioso central, que ahí es donde va a ir va a generar el daño. Inorgánico, como vimos en el rojo cáustico de Chinfield, tiene capacidad cáustica, ¿sí? Así que el primer síntoma ante un inorgánico va a ser la causticidad. Y después el daño renal. ¿Qué pasa a medida que el inorgánico se va haciendo una intoxicación crónica, una exposición crónica? Ahí ya perdemos la especificidad. El sistema nervioso central no zafa tan ligeramente, ¿sí? Ahí tenemos compromiso del sistema nervioso central. Pero en un comienzo el compromiso es renal para el inorgánico. Bueno, las manifestaciones va a depender del compromiso, ¿sí? Entonces, en el elemental va a tener más compromiso el sistema nervioso central. El orgánico también va a tener compromiso el sistema nervioso central. Es diferente, pero tiene compromiso el sistema nervioso central. Y el inorgánico va a tener causticidad, compromiso renal y a largo plazo recién en compromiso del sistema nervioso central. ¿Sí? Ya tienen clarísimo, ¿no? Bueno, por uno. ¿Sí? En cuanto al mercurio, como vimos en los otros metales, como el plomo, no cumple un rol fisiológico. Así que todo dosaje de mercurio que aparezca en un cuerpo es por contaminación. Se va a unir a los grupos sulfidrilos, al igual que el plomo, como lo vimos recién. Esto va a generar disfunción enzimática, alteración de mecanismos de transporte, de proteínas estructurales y daño oxidativo. En cuanto al mercurio elemental, mercurio, la gotita plateada, ¿sí? Tenemos en cuenta eso. Absorción, menos del 10% gastrointestinal, principalmente inhalatoria. Acá recordamos el tema de los sombrereros, ¿sí? El mercurio se volatiliza, se genera gas. Entonces, la absorción de este mercurio, cuando se volatiliza, va a generar daño. Dentro del organismo, el sistema nervioso central, este mercurio, gas, ¿sí? Que pasa al organismo, se oxida y se transforma en mercurio orgánico y ahí no sale nunca más, ¿sí? Cuando pasa al sistema nervioso central se oxida el mercurio inorgánico y se queda en el sistema nervioso central y se acumula. Por lo tanto, la cronicidad de la exposición a los gases de mercurio va a dar las manifestaciones, que es lo que pasaba con los sombreros. Eliminaciones renal o fecal. El mercurio elemental, los síntomas, signos y síntomas, una exposición aguda, o sea, mucha cantidad de vapores de mercurio en forma abrupta, ¿sí? Vamos a tener lo que es las neumonitis químicas y los cuadros muy parecidos a la fiebre de humo, ¿sí? Vía digestiva, que esto también es algo que quiero que se lleven un concepto, la ingestión de mercurio, por ejemplo, de un termómetro se considera inocua. O sea, el mercurio del termómetro, así como ingresa, se elimina. Se considera que no se absorbe, por lo tanto no se observaron hasta ahora, no se observaron manifestaciones clínicas en pacientes que ingieren mercurio. Eso sí, el tema hay que ver qué pasa con el vidrio, ¿sí? Ahí ya el vidrio actúa como un cuerpo extraño. Hay que ver si encontraron las partes del vidrio del termómetro, pero por lo que es el mercurio metálico del termómetro se considera que es inocuo. ¿Qué pasa con mercurio elemental? Una intoxicación crónica, ¿sí? Por inhalación de vapores de mercurio.
Acá tenemos irritabilidad, pérdida de la memoria, insomnio, excitabilidad, ansiedad, todo trastornos psiquiátricos, ¿sí? Depresión, delirio, alucinaciones, psicosis, cambio de personalidad, temblor. Acuérdense el shake de los sombreros en manos, labios y lengua. Manifestaciones del sistema nervioso periférico, polineuropatía mixta. Después también tenemos renales, cardiovasculares, la hipertensión arterial, que eso lo vemos en muchos de los metales, gingivoestomatitis, trombocitopenia. En este caso también, al mismo que hablamos del plomo, ¿sí? Los chicos van a ser más sensibles a la exposición por inhalación del mercurio por el tema de la frecuencia respiratoria y de la relación de los volúmenes minutos y el tamaño corporal. Bueno, esto le quería comentar, también es un caso que este no me tocó vivirlo, sí lo escuché, ¿sí? En esta época, yo estaba en la secundaria, no estaba, todavía no era toxicólogo, tengo un par de años, pero tampoco tantos. Eh, Charly García sacó un disco que se llama La hija de la lágrima, y en esta producción de Charly se nombraba cada rato el mercurio. Tengo el mercurio bajo mi piel, la madre mercurio, yo no sé qué hacer, la madre de mi hermana se inyectó mercurio, bueno, muy linda la metáfora, el tema cuando hay gente que no le funciona bien de la cabeza y lo quiere practicar, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes interesantes de mercurio, de inyecciones de mercurio. En este caso no parece que no le acertaron a la vena, hasta que embolias por mercurio a nivel pulmonar, ¿sí? Bueno, tratamiento sintomático y quelaciones. En este caso vamos a hablar un poco de quelaciones más tarde, pero interesante el caso. Amalgamas dentales, un tema que también surgió en el grupo, por eso me puse a investigar esto, no formaba parte de la clase previa. Eh, pero bueno, me parece interesante sacarlo, ¿sí? Las amalgamas, estuve haciendo investigaciones con odontólogos, está dividida en dos partes, ¿sí? Tienes metales en polvo y tenemos metales líquidos. Metales líquidos, acá usamos el mercurio, sabemos el mercurio metálico. Y metales en polvo tenemos principalmente plata, estaño, cobre y zinc. Todo esto suman 5 metales, que es lo que constituye lo que es la amalgama dental. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos del mercurio que se volatiliza, el mercurio metálico y todo eso. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos el mercurio dentro de la boca? ¿Sí? Se va a volatilizar y lo vamos a absorber. ¿Y qué pasa con la exposición crónica? Bueno, por ahora lo que se sabe del mercurio volatilizado, que muchos, incluso yo también, tenemos en la boca, es que la importancia es controversial, ¿sí? Sobre estas amalgamas. La evidencia actual no parece que las amalgamas causen envenenamiento por mercurio. El masticar también generaría aumento de la evaporación, pero tampoco sería insignificante. Hay raros casos de hipersensibilidad inmunológica. Esto sí se puede llegar a manifestaciones en piel por hipersensibilidad al mercurio, que vamos a ver más adelante. Los casos más graves puede llegar a aparecer por presencia de amalgamas dentales, pero no otros síntomas tóxicos como los que vimos recién, ¿sí? Lo que sí se recomienda a los odontólogos que hacen estas amalgamas es la adecuada ventilación del lugar donde hagan las amalgamas, que esos sí van a estar más expuestos al tema del mercurio haciendo las amalgamas. En cuanto al mercurio inorgánico, recordemos que tienen, son más polares, no son tan eh, lipofílicos como vimos recién en mercurio metálico. eh, Se absorben principalmente a nivel gastrointestinal y también por la piel. Tienen un efecto cáustico.
y después terminan dando daño renal por unión a las metalotioneínas. Ahí nos aparece el cadmio, ¿sí? Dando necrosis tubular. Ahí dice el dibujito del riñoncito. Bueno, poca penetración por barrera hematoencefálica al ser poco soluble, pero con la perseverancia de la exposición, ¿sí? Y además la vida media, las exposiciones prolongadas pueden llegar a acumular, terminar acumulándose en el sistema nervioso central. O sea que ahí recién van a dar manifestaciones. ¿Qué pasa cuando este mercurio inorgánico, cuando la sal toca el agua? ¿Sí? Cuando van al mar, se convierte en mercurio orgánico por la ingesta por los metales, por los animales marinos. Y acá vamos a hablar de Minamata, que también es un nombre que quiero que se lo lleven, ¿sí? Porque enfermedad de Minamata es la enfermedad relacionada por el mercurio orgánico. Es el mercurio inorgánico que se liberó por una empresa, por una industria, termina en el mar, pasa a los peces y los peces lo metilan, ¿sí? Metilan el mercurio y se transforma en metilmercurio y lo que va a dar es la enfermedad de Minamata, ¿sí? Pero ya lo vamos a hablar más adelante. No pasa barrera placentaria y la eliminación es renal. Entonces, manifestaciones agudas del mercurio inorgánico, pensemos en el rojo cáustico de Chinfield, causticidad, función renal y después lo que es la polineuropatía mixta recién. ¿Qué pasa en el caso crónico? Hablamos nosotros de que los vapores de mercurio cuando pasan al sistema nervioso central se oxidan y se transforman en mercurio inorgánico, ¿sí? Las sales de mercurio también, obviamente, son mercurio inorgánico. Ahí se van empezando a mezclar los diferentes tipos de mercurio, ¿sí? Y algunos mercurios orgánicos también, acá no quiero que se confunda, pero bueno, se los comento. Algunos mercurios orgánicos tienen cadena muy larga y cuando se ingieren se disocian y se terminan comportando como mercurio inorgánico, ¿sí? Pero no es el más frecuente que a mí me interesa que se lleven de esta clase, ¿sí? Pero bueno, también algunos mercurios orgánicos pueden comportarse como mercurio. Las exposiciones crónicas, acá también se va a mezclar mucho con lo que es las manifestaciones que tenían nuestros queridos sombreros locos, ¿sí? Temblor central, eretismo, timidez, ansiedad, labilidad, neurastenia, fatiga, depresión, trastornos psiquiátricos de todo tipo, ¿sí? Neuropatías mixtas, visión en túnel, anosmia, alteraciones renales, porque también tenemos que alteraciones renales porque es un orgánico. Y finalmente llegamos a lo que es el mercurio orgánico. El mercurio orgánico, volvemos a hablar de mercurios liposolubles, así que van a tener absorción gastrointestinal, por vía cutánea también, porque son liposolubles, y también la vía inhalatoria también se describe, no tanto como las otras dos. Acá tenemos los mercurios de cadenas más largas, como el etil y el fenilmercurio. Estos se terminan portando como inorgánicos, más que orgánicos. Efecto cáustico, y el más importante que quiero que se lleven en la clase es este metilmercurio, ¿sí? El metilmercurio tiene un efecto también cáustico, persiste más tiempo unido al carbono y conserva de alguna forma la liposolubilidad. No es tan cáustico como el mercurio inorgánico, ¿sí? Pero sí se absorbe y pasa barrera hematoencefálica, incluso pasa placenta, así que ya vemos que los temas que vamos a tocar ahora, ¿sí? Y es el causante de lo que hablamos recién de la enfermedad Minamata, que es una enfermedad neurológica degenerativa, muy triste. El mercurio orgánico entonces tiene mejor absorción y menor causticidad que el mercurio inorgánico, como vimos recién. Tiene circulación enterohepática, pasa barrera hematoencefálica, pasa barrera, pasa leche materna. El mercurio orgánico también se pasa a inorgánico en sistema nervioso central, lo cual hace que se pueda depositar. Esto es lo mismo que sucede con el mercurio elemental. Esto termina dando muerte neuronal, proliferación glial, atrofia cerebral, bueno, y se elimina en forma.
Las manifestaciones, tenemos manifestaciones por causticidad, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y después las manifestaciones neurológicas. Llamativo del comportamiento de este mercurio orgánico es que pueden tardar mucho tiempo en manifestarse, ¿sí? Que es algo que vamos a ver ahora, que dio confusión también. Manifestaciones neurológicas presentan latencias de semanas a meses, debido a la liposolubilidad, a la alta vida media y todo el tema de la acumulación del sistema nervioso central para que se den las manifestaciones. Trastornos del electro y disfunción tubular renal también. Las manifestaciones neurológicas por mercurio orgánico que vamos a tener: encefalopatías, ataxia cerebelosa, estrechamiento del campo visual, dismetría, convulsiones, alteraciones auditivas del habla, de la marcha. Trastornos hematológicos, trastornos cardiológicos, trastornos renales, y lo más importante del mercurio orgánico es lo que es la exposición prenatal. ¿Sí? Acá vamos a tener nacimientos de bajo peso, bajo tono muscular, retraso del desarrollo, convulsiones, sordera, ceguera y espasticidad. Esto es lo que vamos a ver ahora con la enfermedad de Minamata. ¿Sí? El sistema nervioso central, este metilmercurio se va a acumular en corteza calcarina, corteza cerebelosa, con atrofia cerebral, circunvolución postcentral. Esto va a dar ataxia, trastornos visuales y neuropatías sensitivas. Ahora vamos a hablar de Minamata finalmente, ¿sí? Esto pasó en 1940, tenemos una planta de cloruro de vinilo. Como hablamos de cloruro de vinilo, sabemos que acá hay mercurio inorgánico, ¿sí? Este mercurio inorgánico se volcó al mar y provocó acumulación de metilmercurio en los animales marinos. En una comunidad pesquera se alimentaba de los peces y empezaron a tener manifestaciones por comer estos peces contaminados con el metilmercurio. La enfermedad desarrollada sería el nombre de enfermedad Minamata, un montón de víctimas, miles de víctimas, pero los peores de toda esta historia son los expuestos prenatales. Las madres eran poco sintomáticas o asintomáticas, pero los prenatales tenían todos los síntomas, ¿sí? Esta es una historia, más o menos un gráfico, para que vean el origen de toda la contaminación, cómo pasó este mercurio de las bacterias a zooplancton, a todos los pececitos, ¿sí? Y después todos fueron afectados por lo que es el consumo de estos peces. Miren que hay un gatito también, ¿sí? Así también hubo manifestaciones en gatos también, que fueron los primeros que manifestaron la enfermedad en Minamata. Concentraciones aptas actualmente de metilmercurio en los peces es hasta 1 partícula por millón. En los recién nacidos expuestos intrauterinos al metilmercurio, bajo peso al nacer, debilidad muscular, retraso en el desarrollo, convulsiones, cegueras, espasticidad severa, sordera. Gravísimo, ¿sí? Ahora vamos a ver de lo que pasó, ¿sí? Estas son las víctimas de Minamata. Exposición a metilmercurio de los peces. Recuerden que el metilmercurio se genera por metabolización del mercurio inorgánico. Bueno, vamos con otra parte de la historia, ¿sí? Pero esto pasó un poquito después, 1971, y esto pasó en Irak, ¿sí? ¿Qué pasó? Desde Estados Unidos y México mandaron 95.000 toneladas de granos que eran para cultivo. De Estados Unidos a México hasta Irak. Estos granos, para que no se estropeen durante el viaje y lleguen en buen estado, se los trató con metilmercurio, que dijimos que era un fungicida, ¿sí? ¿Qué pasó? Entre todo el viaje y trámites y vueltas, estos granos llegaron tarde. Ya había pasado la época en donde se podían cultivar. Entonces estaban nuestros amigos iraquíes con un montón de granos, con 95.000 toneladas de grano, y que no sabían qué hacer.
con eso y pasando hambre. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, démosle los granos al ganado y vemos qué pasa, ¿sí? Cuando le dieron los granos estos al ganado y vieron que no les pasaba nada al ganado, recuerden las manifestaciones del metilmercurio que tardan días y semanas o meses incluso en dar manifestaciones, como le dieron los granos al ganado y no pasó nada, dijimos, bueno, los vamos a triturar y hagamos pan. Hicieron un montón de sus recetas con estos granos de color rosado y dijeron, bueno, a lo sumo comeremos pan de color rosado y no pasa nada. Bueno, estas son las bolsas con que se mandaron los granos de Irak, de México a Irak, en idioma, en español, ¿sí? Eh, no usarla para alimento. Bueno, esto no lo leyeron los iraquíes, evidentemente no los mandaron eh, en su idioma y no lo leyeron. Vieron que el ganado no les pasaba nada y decidieron. Entonces, estas bolsas etiquetadas en lengua extranjera se distribuyeron en forma tardía con respecto a la época de la siembra. La latencia de los síntomas en el ganado alimentados dieron falsa sensación de seguridad y fueron empleados para consumo directo. Y luego de varios tenemos acá el problema, ¿sí? Síntomas neurológicos, parestesias, cefaleas, fatigas, temblores, ataxia, disastria, visión en tubo. Bueno, 6.500 admisiones en el hospital, más de 400 muertos. Los, los más leves podían tener resolución completa, pero la mayoría de los graves quedaron con discapacidad permanente, todo por el consumo de estos granos envenenados, ¿sí? Entonces, las intoxicaciones por mercurio, lo que vamos a tener en cuenta es la presencia de los trastornos neuropsiquiátricos. Vemos que esto aparece en la mayoría de las intoxicaciones, ¿sí? El tema de las ocupaciones de riesgo y el tema de la afección renal, básicamente con los mercurios inorgánicos, ¿sí? Y lo confirmamos con el dosaje de mercurio en sangre, en orina o en los... Mercurio en orina, esto se toma mercurio en orina de 24 horas o puede ser en muestras aisladas, siempre en relación con la creatinina. Tengamos en cuenta también el tema de la dieta libre de animales marinos, porque el animal marino puede llegar a tener mercurio, ¿sí? Determinación de mercurio en sangre hasta 10 microgramos por litro. Hemograma, iono, estado ácido base, función renal. Beta 2 microglobulina, otra vez, si hablamos de afectación renal, aparece alteración de lo que es la beta 2 microglobulina. Electrocardiograma, TAC, si hay compromiso del sistema nervioso central, o electromiograma, si hay compromiso del sistema. En cuanto a los trabajos de exposición al mercurio, tenemos todo lo que es empleo de aparatos científicos de precisión, no solamente los termómetros, sino también los tensiómetros, barómetros, etc. ¿sí? Preparación de amalgamas, destilación del mercurio, fabricación de herramientas para graduar cristales, industria de la soda cáustica, cloro y cloruro de vinilo. Así que dijimos recién, hablamos en el Lo que vamos a hacer son exámenes anuales, exámenes clínicos con orientación neurológica, psiquiátrica, dermatológica, gastroenterológica y nefrológica, una orina completa y semestralmente los dosajes de mercurio en orina o en sangre. En cuanto al tratamiento, no vamos a hablar de quelantes nuevos, son los mismos quelantes que vimos en los otros tóxicos, ¿sí? En los otros metales. En cuanto al mercurio vía oral, vimos que el tratamiento es sintomático, generalmente cursan en forma sintomática, no se hace otra cosa más que preguntar el tema del vidrio en el caso de los termómetros, ¿sí? En cuanto a lo que es inhalatoria aguda, también el tratamiento va a ser sintomático, con alejamos de la fuente, además del ABC, nebulizaciones, intubación o ARM en caso de que lo necesite, y pueden llegar a requerir quelantes, en este caso se salval o se utilizaría el sucímero si lo podemos tener, ¿sí? La verdad es que
si se puede disponer del sucímero sería lo mejor, pero no lo tenemos. Mercurio, metal inhalatorio crónico, además de alejar de la fuente, también empleamos lo que son los quelantes, que puede ser VAL o sucímero. Lo que es mercurio inorgánico vía oral, ¿sí? El caso del cáustico de Chinfe. Tengamos en cuenta que la causticidad, ¿sí? Así que el tratamiento va a ser del cáustico. Podemos llegar a emplear también el VAL o el sucímero. El caso acá es con la excepción, ¿sí? El orgánico vía oral. Se recomienda todo tipo de descontaminación porque vimos cómo se porta, ¿sí? El mercurio orgánico. Los tiempos que tenemos para administrar también los quelantes es poco. Generalmente cuando ya tenemos la manifestación ya pasó mucho tiempo y los quelantes generalmente no hacen mucho efecto, ¿sí? Pero en el caso de necesitar hacer quelantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que el VAL no lo empleamos. ¿Por qué? Porque el VAL va a aumentar la cantidad, va a movilizar el mercurio en el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, puede llegar a empeorar los síntomas. La penicilamina también es una opción para los mercurios, ¿sí? Es una opción vía oral también. Pero generalmente si se puede disponer de sucímero sería lo mejor, ¿sí? Incluso iría para casi todos los mercurios, ¿sí? Bueno, recordemos entonces el tema del termómetro, además de las pautas que le damos al niño que no sabemos si se lo comió o no se lo comió, qué pasó con eso, que sabemos que generalmente no pasa nada, ¿sí? ¿Qué hacemos con el termómetro volcado, ¿sí? Con el mercurio que está todo volcado? Bueno, si es una superficie sólida, lo que se puede hacer es mezclar con arena y barrer. Se coloca todo en un recipiente hermético y se desecha, ¿sí? Lamentablemente no existe una forma muy ecológica de poder eliminar el mercurio, ¿sí? No hay un lugar específico donde poder llevar el mercurio y eliminarlo de forma ecológica. Actualmente no disponemos. Lo ideal sería tener un kit que se llaman kit que tienen polisulfuro de calcio, ¿sí? Este kit tiene sulfuro. Este sulfuro se transforma en sulfuro de mercurio, se transforma en algo insoluble en agua y sería lo ideal. También se coloca en recipientes herméticos. ¿Qué pasa si tenemos una superficie absorbente? Estamos hablando de un tóxico que se evapora, ¿sí? Así que en este caso lo recomendable es que hay que remover ese pedazo de alfombra. No lo va a hacer nadie, ya sabemos que no lo va a hacer nadie, nadie va a sacar un pedazo de alfombra por un mercurio, ¿sí? Pero el consejo es ese, que se remueva la alfombra. Si pasamos la aspiradora vamos a tener mayor volatilización de mercurio, así que no aconsejamos pasar la aspiradora. Sí aconsejamos abrir las ventanas para que se termine de evaporar el mercurio y que se elimine, que se vaya al exterior. Y otra de las formas para eliminar las bolitas más pequeñas de mercurio, podemos levantarlas con cinta adhesiva, con cinta scotch, ¿sí? Lamento decirles estas noticias de que no hay una forma muy ecológica de poder eliminar el mercurio y tirarlo en una zona eh, apta, pero no más que tirarlo a la basura. Eso sí, lo que no les aconsejo es tirarlo en el inodoro, ¿sí? Porque de la misma forma que se tira el botón, el mercurio vuelve a bajar, ¿sí? Y ahí queda el mercurio, la bolita de mercurio por siempre, hasta que se termina de evaporar, ¿sí? Pero puede estar mucho tiempo el mercurio en el inodoro. Bueno, sigamos con Mercurio. Acá tenemos otro emperador. ¿Se acuerdan que le hablamos del emperador Qin en las guerras del opio? Bueno, acá volvemos a hablar del emperador Qin Shi Huang. Es el primer emperador chino. China viene del Qin, de este Qin, del mismo nombre de este personaje, ¿sí? Es un personaje también, o sea, medio particular, de la misma forma que hablamos de los emperadores romanos, ¿sí? Y tiene una causa. Vamos a ver qué pasó.
Este personaje pensaba que el mercurio le iba a dar la vida eterna, ¿sí? Así que consumía mercurio de todas las formas posibles. Y tenía una personalidad especial, ¿sí? Mantenía guerras abiertas, asesinó a muchas personas, quemó documentos a su reinado y estaba obsesionado con la inmortalidad, como dije recién. Y creía que los dioses le habían dado el mandato del cielo de ser eterno. Un hombre inteligente, ambicioso y cruel. Y se la pasaba tomando a la vida, y una de estas extravagancias que se mandó antes de morirse esta persona fue la creación de estos soldados de terracota gigantes. Y se cree de que el cuerpo de este emperador está alrededor de un lago también de mercurio. Creo que todavía no se llegó a descubrir el cuerpo y este lago de mercurio relacionado con Quinchihuán. Bueno, acrodiña y terminamos con mercurio. Acrodiña es una reacción de hipersensibilidad producida por el mercurio. Generalmente cualquier tipo de mercurio puede dar acrodiña. En un momento donde se empleaba el mercurio como polvos para dentición, para el dolor de los dientes, con calomel, cuando se empleaba enjuagues de pañales también con fenilmercurio, los chicos estaban muy expuestos al mercurio y esta enfermedad era mucho más frecuente. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero ahora, lo que sí tenemos, bueno, ahora cada vez más en desuso es el tema de las lámparas fluorescentes. Antes de que aparezcan las lámparas LED, teníamos las lámparas fluorescentes. Estas lámparas tienen, ¿sí?, mercurio gaseoso adentro. Así que la enfermedad rosada por calomel, ¿sí?, al principio del año 1900, por el empleo de calomel en las caridiasis también como antiparasitario, también se empleó el mercurio, y para todo el que sea el disconfort de la... Estas son las lámparas LED, las lámparas, digo, las de tubo. Las LED no tienen mercurio, pero sí los tubos fluorescentes, que son desde la segunda fila para abajo. En cuanto a las manifestaciones de acrodiña, que dijimos que era una reacción de hipersensibilidad, tenemos manifestaciones dermatológicas muy parecidas al Kawasaki. Palmas y plantas edematizadas, rosadas, hiperkeratosis, exantema generalizado mobiliforme, similar al Kawa, intenso prurito, descamación, ulceraciones, sudoración excesiva, mialgias musculares, posición antálgica tipo plegaria mahomética, una fotito, alteraciones neurológicas como fotofobia, irritabilidad muy parecido a una meningitis, y cardiovasculares como hipertensión y taquicardia. Y también observen lo que es la laxitud ligamentosa que tiene esta criatura, ¿sí?, que también es característica de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, alejamos de la fuente, tratamiento sintomático, y podemos hacer un dosaje de mercurio y ver si los valores dan para quelar, pero generalmente no es necesario quelar, sí alejar de la fuente, que es el tratamiento, que es lo que va a curar al paciente, ¿sí? Bueno, nos quedan dos metales y ya los dejo tranquilos: manganeso y cromo. En cuanto al manganeso lo vamos a encontrar en las soldaduras, en estas piedras muy lindas que están viendo a su izquierda, que se llama rodocrosita, ¿sí? Así la gente que trabaja con estas piedras, que hacen artesanías con estas piedras, están expuestas al manganeso. Pero el manganeso no es del todo malo porque es un oligoelemento esencial, ¿sí? Así que generalmente consumimos manganeso, lo consumimos en las nueces, en los granos, legumbres, frutas, vegetales. Así que el tema es el exceso, ¿sí?, cuando estamos muy expuestos al manganeso. Incluso aparece el manganeso en suplementos nutricionales y en lo que es la nutrición parenteral, así que también puede haber casos de intoxicación por manganeso, que generalmente son intoxicaciones crónicas, ¿sí?, por mucho consumo de estos suplementos. O por un mal cálculo de una nutrición parenteral también nos puede dar intoxicación por manganeso. La industria del acero,
fabricación de baterías, fundición, cerámica, cristales, plaguicidas. Y las drogas catinonas también, me estaba olvidando ya. Esto lo vamos a ver cuando vemos clase de drogas de síntesis. Vamos a volver a tocar el tema del manganeso. La vía principal de absorción, como vimos en las intoxicaciones, es la inhalatoria, que puede ser el polvo o el humo. Pensemos en la rodocrosita o en la persona que está soldando, ¿sí? La principal vía de eliminación es la biliar. Tener en cuenta en los pacientes con insuficiencia hepática, estos también van a tener tendencia a intoxicaciones por manganeso si hay problemas hepáticos. La vida media es de 40 días. Y el mecanismo de acción del manganeso es por acumulación en el sistema nervioso central, generando lesiones degenerativas en globo pálido y estriado, afectando lo que es la dopamina y las catecolaminas. Así que ya ustedes están diciendo, ¿qué dará esto? Ya están pensando, ¿sí? Bueno, en forma aguda también fiebre por humo de metal, nada específico. Intoxicación crónica, acá tenemos el parkinsonismo mangánico por todo el efecto a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Son alteraciones neurológicas, aparecen entre 3 y 6 años de exposición al manganeso. Se da generalmente por inhalación del manganeso inorgánico, fundición, soldadura, combustión, etc. Para alteraciones cognitivas y psiquiátricas, rigidez, alteración de la marcha. Y el diagnóstico va a ser poco correlativo porque a veces puede ser que el paciente ya no esté expuesto al manganeso cuando tenga las manifestaciones, ¿sí? Tiene 40 días de vida media, así que a veces puede fallar el tema del manganeso en suero, pero bueno, podemos hacer un dosaje de manganeso en suero que generalmente da mayor de 3 microgramos por litro si el paciente está muy expuesto al manganeso. Y el tratamiento va a ser sintomático y se puede probar con precursores de dopamina, aunque generalmente da poco resultado estos tratamientos, lamentablemente. En cuanto a toxicología laboral y usos y exposiciones, tenemos todo lo que es la rodocrosita, la industria metalúrgica, soldaduras, las pilas, el examen neurológico, esto lo vamos a hacer en forma anual, examen psiquiátrico y el dosaje de manganeso. Y bueno, antes de empezar con cromo, lo que les quería comentar sobre el manganeso y lo que es el Parkinson, ¿sí? Es que cuando le hacemos la resonancia magnética al parkinsonismo mangánico, lo que vamos a ver son las imágenes hiperintensas en T1 en las resonancias magnéticas, en lo que es todo lo que sea ganglios basales, a diferencia de lo que la hipointensidad que se ve en los Parkinson comunes, ¿sí? En T2. Nada, es un dato para que tengan en cuenta, nada más. Bueno, sigamos. Cromo. Cromo viene del griego que significa rojo, el color, ¿sí? Es el color rojo anaranjado que están viendo ahí a la derecha, ¿sí? El primer caso de adenocarcinoma de senos paranasales lo vimos en Escocia en 1890 en trabajadores expuestos a pigmentos con el cromo, como ese mismo color que vieron recién, ¿sí? Así que ya tenemos un dato de que el cromo es cancerígeno. Pero no todos los cromos son cancerígenos, ahora vamos a ver cuáles son. A principios del siglo XX el cromo se utilizó en producción de acero, por lo tanto, en 1932 ya tenemos casos de cáncer de pulmón en trabajadores productores de todo lo que sea cromados en Alemania. A lo mismo que el mercurio vamos a tener cromos metálicos, que son los cromados. Después tenemos cromo trivalente y cromo hexavalente, ¿sí? El cromo trivalente también es un oligoelemento esencial, ¿sí? Es parte de nuestra alimentación, así que ese cromo no, no se considera tóxico, ¿sí? Pero el cromo hexavalente, este sí. El cromo hexavalente se genera la intoxicación generalmente en forma inhalatoria, puede ser también oral, lo cual también tiene cierta causticidad. Pero lo más habitual es lo que es la absorción inhalatoria. ¿Y en dónde se ve, dónde se emplea este cromo, el hexavalente? Se emplea cuando se hacen estos cromados para los pigmentos,
en industrias que usan el carbón como fuente principal de energía y principalmente lo que nosotros vemos en el curtido. Por eso hay mucha contaminación por cromo, el hexavalente, en lugares donde se fabrican cueros, ¿sí? La imagen que tienen ahí arriba, ¿sí? El cromo, el hexavalente, entonces dijimos que es oxidante, es cáustico, es irritante, va a tener toxicidad de diferentes tipos, nefrohepatotóxica, cancerígena y genotóxica, ¿sí? Tiene todos, así que ya es cancerígeno. Pensamos en IARC tipo 1. El cromo trivalente es el oligoelemento esencial y lo vamos a emplear nosotros en nuestro organismo para lo que es el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, porque facilita lo que es la acción de la insulina, ¿sí? Déficit de cromo el trivalente, lo que va a dar insulinoresistencia y todo el tema relacionado con insulinoresistencia. Eso es un dato de color para que tengan en cuenta que el trivalente no es el malo de la película, es el hexavalente. La clínica del cromo al hexavalente que vamos a tener entonces es cancerígeno. Si es cancerígeno y se absorbe principalmente por inhalación, ¿sí? Así que el cáncer que va a ser por cromo al hexavalente, carcinoma broncopulmonar, carcinoma paranasal y carcinoma gástrico, en el caso de que se ingiera también. Es un cancerígeno de grupo 1. Perforación del tabique nasal, así que no todo perforación es por cocaína, que ya lo vimos antes con otros metales. Eczemas, úlceras en manos, periumbilicales, axilas, antebrazos, que son los agujeros de cromo. Ahora vamos a ver imágenes de agujeros de cromo. Y después toda toxicidad de los diferentes órganos. Acá tenemos un cuadrito para que tengan otra para repasar. Cromo elemental es el cromo metálico, son los cromados, son los artículos metalizados. No se consideran tóxicos, incluso hay implantes quirúrgicos hechos con cromo elemental. Se emplean para artroplastías, estén coronarios, no se considera tóxico. Cromo trivalente es el cromo que forma parte es un oligoelemento esencial, está en los alimentos. Y finalmente tenemos el cromo hexavalente, que es el color típico del cromo, muy oxidante, es carcinogenético. Y está relacionado con el tema de las curtiembres. ¿Cómo es que el cromo hexavalente termina siendo tan perjudicial para la salud? ¿Sí? Bueno, el tema es que el cromo hexavalente va a extraer electrones, ¿sí?, de las diferentes proteínas, lípidos, ADN, ARN, transferrina, lo que sea, así, para transformarse en cromo trivalente. Y el cromo trivalente es el que se va a eliminar en forma renal principalmente, ¿sí? Toda esta extracción de electrones va a terminar dando daños a diferentes moléculas y ahí vamos a tener todo lo que va a ocasionar el cromo, ¿sí? Citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad. Vida media de 15 a 41 horas. Acá tenemos perforación del tabique, tenemos los agujeros de cromo y ahora les artículos, ¿sí? Pero bueno, antes no hay un tratamiento específico. Lo que se ve es que la NAC puede llegar a aumentar lo que es la eliminación del cromo, pero eliminación renal, pero la verdad es que no hay nada, no hay ningún tratamiento específico para lo que es el cromo, que también es lamentable esto de que no hay nada. No gasta. Esto es en La Rioja, tenemos curtiembres, esta curtume CBR, Sociedad Anónima, contaminación por cromo. Artículos 2013, otro artículo 2017, exactamente los mismos problemas en los dos artículos, ¿sí? Niños con malformaciones por contaminación en un pueblo riojano, y después ahí más abajo, malformaciones durante el embarazo, o sea, bueno, ningún cambio. En cuanto a toxicología laboral, usos y exposición, tenemos obtención de aleaciones resistentes a corrosión, cromado, fabricación de cromatos, adición de cromo a ladrillos refractarios, curtidos de cueros, que es importante, soldaduras y aleación con cromo. Los exámenes clínicos anuales con espirometría, rinoscopía por el tema de la perforación del tabique, placa de tórax y orina completa. Y examen periódico, vigilancia biológica a nivel semestral y cromo en orina.
no hay un tratamiento. Bueno, finalmente para terminar con la segunda parte de las clases de metales, vamos a hablar un poco sobre berilio y cobre. En cuanto al berilio lo tenemos como un metal que se puede encontrar en muchas industrias. Es un metal muy elástico, duro, con una fuerza tensil elevada, absorbe muy bien el calor y se lo puede encontrar, como dije, en muchas industrias dentro de lo que es la metalurgia, en diferentes aleaciones, en la industria nuclear, lo que es extracciones mineras, cerámicos, electrónica, combustión del carbón, todo lo que sea materiales preciosos, comunicaciones, joyerías y prótesis dentales. Las propiedades químicas del berilio están entre las del aluminio y las del manganeso, y el mecanismo de acción sería como inhibición enzimático, por unión a los grupos hidrilos. Tenemos diferentes tipos de manifestaciones del berilio. Las berilios, manifestaciones agudas son las menos frecuentes. En este caso estamos hablando de exposiciones a vapores y polvos de berilio. Lo más frecuentes son las neumonitis químicas con hipoxias, aunque también pueden aparecer la irritación de la conjuntiva, mucosa respiratoria y piel. Por eso tenemos que controlar lo que es a nivel dermatológico y oftalmológico a nuestros pacientes, y manifestaciones a nivel respiratorias como traqueobronquitis, y hay otras afecciones de las vías respiratorias. Pero como dijimos, esto no es lo más habitual de observar en caso del berilio. Sí, lo que podemos llegar a observar en forma más frecuente las exposiciones crónicas. En este caso lo que tenemos que son pacientes generalmente susceptibles al berilio, además que el berilio es carcinógeno de tipo 1, es IARC tipo 1. Las manifestaciones del berilio crónico, vamos a tener granulomas sistémicos no gaseosos muy parecidos a la sarcoidosis, y las manifestaciones de lo que es la beriliosis crónica, en donde ya, como dijimos, tenemos una predisposición especial del paciente. Esta predisposición es de tipo genética, es una hipersensibilidad de tipo 4, en donde se involucran los linfocitos T helper. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener el berilio en orina, luego de toda la semana laboral, una placa de tórax en donde vamos a evidenciar lo que es la enfermedad intersticial fibronodular, espirometría, difusión de monóxido de carbono y las biopsias de los granulomas no gaseosos. ¿Qué sabemos sobre la beriliosis? Esta enfermedad crónica que dijimos que había una reacción de hipersensibilidad celular de tipo Th1, esta hipersensibilidad es de tipo retardada a dicho metal y que la clasificamos en una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Muchas de estas beriliosis se confunden con sarcoidosis, y como dato importante que tenemos es que en las beriliosis es rara las manifestaciones extrapulmonares, a diferencia de la sarcoidosis. Tenemos que estas personas generalmente son susceptibles. Hay estudios que se hacen con estos linfocitos Th1 donde se ven la liberación de interleuquinas exageradas ante la exposición al berilio. Y el diagnóstico es demostrar la enfermedad granulomatosa y la sensibilización al berilio. Puede manifestarse con exposiciones inferiores a las máximas permitidas, que las exposiciones máximas permitidas al berilio es de 2 microgramos por metro cúbico. La latencia para la manifestación de las beriliosis es de 3 meses, hay casos a 40 años, y el tratamiento es la cese de exposición y ciclos prolongados de glucocorticoides para de alguna forma cortar con todo este ciclo de hipersensibilidad y que la fibrosis sea la menor posible. El pronóstico generalmente suele ser peor que en la sarcoidosis. En cuanto a los exámenes periódicos, tenemos la vigilancia médica. Dijimos que teníamos que tener control dermatológico y oftalmológico porque eran irritantes, y el control neumonológico, placa de tórax y espirometría. Todos estos controles se hacen de tipo
anual. En cuanto a la vigilancia biológica, se considera lo que es el dosaje de berilio en orina. Los valores de referencia para la población no expuesta es de menos de 2 microgramos por gramo de creatinina. Otra cosa que se puede hacer es el ensayo de proliferación de linfocitos en células obtenidas de individuos por lavado bronquioalveolar. Este método es sensible para confirmar la enfermedad crónica por exposición al berilio en individuos sintomáticos y permite también distinguir entre lo que es la beriliosis y la sarcoidosis. Lo que son exámenes de tipo funcionales también podemos hacer anualmente, son pruebas funcionales respiratorias como la espirometría. Aunque estos estudios puedan ser normales, se puede apreciar signos de bloqueo, alveolo capilar, insaturación, al esfuerzo o un síndrome de tipo obstructivo. Las placas de tórax se deben hacer estudios radiológicos anuales porque sabemos que el berilio es IARC tipo 1, puede ser causa de cáncer de pulmón. Las manifestaciones radiológicas preceden a los síntomas y tenemos diferentes estadios. Un primer estadio donde se observa granulación fina y difusa, después tenemos otro estadio con imágenes reticulares difusas sobre un fondo granulado, hay ensanchamiento de la sombra iliar, después un tercer estadio de imágenes de tempestad de nieve y finalmente el estadio de cáncer de pulmón. Como dijimos, los exámenes clínicos con orientación dermatológica, oftalmológica, por la conjuntivitis y la beriliosis. Y acá tenemos un cuadro con los criterios de diagnóstico de beriliosis de Stokes and Roseman. Esto se vieron en 1991, donde hay cuatro de los siguientes criterios. Ya hacemos diagnóstico de beriliosis. Primero, la exposición al berilio. La segunda, la presencia de berilio en el tejido pulmonar, ganglios linfáticos y o en orina. Enfermedad del tracto respiratorio inferior. Radiológicamente, enfermedad intersticial compatible con proceso fibronodular. Después tenemos trastornos ventilatorios restrictivos u obstructivos con disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Y finalmente tenemos en la biopsia de pulmón o ganglio linfático la presencia de granulomas no gaseosos. Bueno, finalmente llegamos al último metal que vamos a ver en la clase de hoy. Este es el cobre. El cobre es un metal que es muy maleable, es dúctil, es excelente conductor del calor y de la electricidad. Y, por ejemplo, cuando vamos por la calle caminando y vemos a una estructura hecha con cobre, la vamos a ver de color verde, ya que el cobre, al interactuar con una atmósfera húmeda y con dióxido de carbono, se forma una capa verde que es toda de carbonato, por eso se ve de color verde. Es un elemento esencial del metabolismo humano y forma parte de la mayoría de los organismos vivos, así que es considerado un oligoelemento esencial. Más del 75% del cobre que se produce lo vamos a encontrar en lo que es la industria eléctrica. También se puede encontrar como blanqueador en minería, fundiciones, soldaduras, para fabricación de cañerías para el agua, como material para hacer techos, en todo lo que sea elementos de cocina, equipos químicos, farmacéuticos y producción de diferentes aleaciones de cobre. Una de las aleaciones más conocidas es el bronce, que es por la combinación de cobre junto con el estaño. También se puede emplear como pigmento y también se puede utilizar como molusquicida, alguicida, fungicida, en galvanoplastía también y como agente para el curtido del cuero y conservaciones de pieles. Un dato interesante, que esto lo comparte junto con el plomo, que cuando está en contacto con líquidos ácidos, por ejemplo bebidas carbonatadas o jugos cítricos, el cobre puede disolverse debido a la acidez de estos líquidos y de esta forma el líquido queda con cobre y puede generar irritación del tracto gastrointestinal cuando se toma.
Pueden ser recipientes, pueden ser caños, pueden ser canillas de cobre, ¿sí? Otra fuente conocida de cobre es el agua de Dalibur, muy empleada por sus propiedades antimicrobianas. Puede ser antigénico, puede liberar histamina. Ante una ingesta de agua de Dalibur podemos tener metamoglobinemia, hemólisis por unión a los grupos sulfidrilos de la hemoglobina y puede inhibir el glutatión y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con aumento de los radicales libres. Los casos de exposiciones agudas al cobre lo podemos tener de dos tipos, respiratorias como fiebre por humo de metal, y en caso de ingesta de cobre agudo, por ejemplo, por ingesta de agua de Dalibur, lo que tenemos son las náuseas, vómitos por todo el efecto cáustico, diarrea y sudoración. Tenemos formación de metamoglobinemia con hemólisis y falla renal en caso de ingestas masivas. También se puede llegar a ver aumentos de cobre hepático en pacientes sometidos a diálisis por todo el cobre disuelto en todo lo que es las conexiones de estos equipos de diálisis. Otros trabajadores expuestos al cobre son, por ejemplo, los trabajadores que están en relación a los viñedos, ya que utilizan una se llama mezcla de Burdeos, es una mezcla de sulfato de cobre neutralizado con cal. Esto se utiliza para la prevención de estos honguitos que se ven acá en la hoja de parra, que se llaman mildiu. En caso de exposiciones a estos líquidos de fumigación, pueden aparecer lesiones pulmonares conocidas como pulmón de fumigador de viñedos o granulomas hepáticos que están todos cargados de cobre. ¿Qué pasa con los trabajadores con exposiciones crónicas, por ejemplo en las minerías? Acá lo que tenemos es que son exposiciones a múltiples metales y es difícil distinguir qué es lo que se debe al cobre y qué es lo que se debe a los otros metales, ¿sí? Pero lo que tenemos en los trabajos relacionados a mineras de cobre, podemos tener silicosis, neumoconiosis por metales en asociación con berilio y cobalto, EPOC por asociación al tabaco, enfermedades crónicas por berilio y aleaciones con el cobre, alergias, porque dijimos que liberaba histamina, en aleaciones de cobre y níquel, que también es alergénico, y puede ser también cáncer de pulmón principalmente y otros cánceres, aunque todavía no está demostrado que el cobre es carcinógeno, ¿sí? Y bueno, por ahora ya terminamos con las clases de metales. Los despido y bueno, nos vemos en la próxima.